En primer lugar, daros la bienvenida. Sí os rogaría que mantuvierais vuestros micrófonos muteados para que entre menos ruido de ambiente posible y bueno, pues podamos escuchar todos perfectamente. Los ponentes van a hacer su intervención, empezando ahora en un ratito, que os lo presentaré. Y cuando terminen, que dejarán aproximadamente unos 20 minutos, pues abriremos paso a vuestras preguntas, ¿eh? Yo os animaría a que abráis puntualmente cada uno el micrófono cuando tenga la pregunta y que la formule, y se puede crear ahí un pequeño debate ya al final, ¿vale? Una vez que terminen, que será aproximadamente sobre las 6:05, 6:10, ¿vale? De este orden de tiempo. Bueno, son prácticamente 35. Pues yo creo que no vamos a demorar más el comienzo y por respeto a los que os habéis conectado puntualmente, pues empezamos, ¿vale? Bueno, pues nuevamente os doy la bienvenida a todos y os agradecemos el interés que estáis demostrando en todas estas jornadas, masterclass, que organizamos pues al calor del Máster de Gestión de Proyecto y Construcción, que impartimos desde la Fundación Escuela de Edificación y el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Sabéis que estamos impartiendo la 26 edición del máster y ininterrumpidamente desde el principio. Y os animamos que para aquellos que queréis profundizar de una manera más seria esta actividad profesional, pues os daríamos la bienvenida en la próxima edición que empezaremos en breve, ahora a finales de mayo. Bueno, esta tarde está con nosotros están eh, Ernesto Fernández Gambit, director de Glitz Ibérica, y su compañera Irene Torá-Mubet, que es experta en ESG y sostenibilidad. Este es el tema sobre el que se va a tratar, ¿eh? La importancia de la sostenibilidad de las cuestiones de ESG en proyectos inmobiliarios. Bueno, durante la jornada, Ernesto y Irene pues, abordarán cómo la Unión Europea ha incorporado sólidamente, diría yo, ¿no?, la sostenibilidad en su legislación a través del Pacto Verde Europeo, con el objeto de alcanzar pues, la neutralidad climática, ¿no?, de cara al 2050. Analizarán también cómo los edificios de la Unión Europea impactan en el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, y cómo la aplicación de criterios de ESG en proyectos inmobiliarios pues, es cada vez más importante, ¿eh? También pues, se detendrá en los principales aspectos de ESG que afectan a las diferentes etapas del proyecto inmobiliario, y desde la adquisición, ¿no?, hasta la gestión posterior de los activos, eh, indicando cómo los criterios de sostenibilidad influyen en los contratos de construcción, de financiación y demandas de los socios contractuales. En resumen, que pues, la sostenibilidad y este tipo de cuestiones son fundamentales en la industria inmobiliaria actual. Y no os quito más tiempo. Daros la bienvenida. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, Ernesto y Irene, a la llamada que os hemos hecho, y vuestra participación activa como desde Glitz en el máster y en concreto en esta masterclass. Muchas gracias a los dos. Adelante cuando queráis. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, A muchas vosotros. gracias a la Escuela de la Edificación por darnos la oportunidad de plantear esta cuestión, esta masterclass, un tema de mucha actualidad, tan de actualidad que hoy en día no se puede plantear un proyecto inmobiliario sin tener en cuenta los aspectos de ESG, desde distintos ámbitos de la promoción. Se exigen estos criterios desde cualquier promotor que quiera desarrollar un proyecto hoy en día, tiene ya sus propios criterios ESG. Además, si quiere ir acompañado con un inversor, ya sea nacional o internacional, va a imponer a la hora de invertir en ese desarrollo sus directrices también de sostenibilidad y de ESG. No va a poder tener una financiación adecuada si no estás cumpliendo con los criterios de ESG requeridos por el mercado, y desde el punto de vista de regulación y de normativa, como explicará más adelante Irene, pues cada vez es más exigente y es necesario cumplir con todos estos parámetros. Lo cual nos ha parecido muy oportuno plantear este tema en esta masterclass, un tema que estamos viendo en el día a día de todos los proyectos en los que GLIS participa.
Irene, si quieres, vamos avanzando con las diapositivas y vamos comentando. Este es el contenido de la masterclass que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora y media que nos queda por delante, aparte de la ronda de preguntas y de dudas que podáis tener al final de la masterclass, como comentaba Ignacio. Y el contenido, vamos a hacer una breve introducción y recordar un poco GLIS, dónde está GLIS, qué es lo que hace, los proyectos en los que más estamos participando y cómo en estos proyectos están exigiendo todos estos requisitos que estamos comentando. Los conceptos, Irene nos va a hacer un resumen de los conceptos clave en sostenibilidad y ESG, todo el tema de certificaciones de edificios sostenibles. Vamos a desarrollar un poco pues las grandes líneas normativas que hay en relación con los temas de sostenibilidad en cualquier promoción inmobiliaria y también las grandes líneas normativas en cuestiones de IS. Y finalmente, un poco cómo todo esto impacta en las distintas fases de un proyecto de construcción. Bueno, como resumen muy breve para avanzar luego rápidamente con los temas de la masterclass, simplemente recordar que GLIS es una multinacional con más de 2.600 empleados en el mundo. Se funda en 1885 como empresa especializada en quantity surveying, en gestión de costes de construcción. A partir de los años del siglo XX, mediados del siglo XX, cuando ya se diversifican todos los servicios de GLIS hacia funciones de construction management y project management también, y contamos con presencia en los 5 continentes. En la siguiente diapositiva podemos ver nuestra presencia en España. En España tenemos una trayectoria de más de 30 años, desde el año 1991. Actualmente somos 163 empleados en Iberia, con oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Las Palmas, Porto y Lisboa. Han sido unos años que nos ha permitido ir entendiendo cómo ha ido funcionando el mercado inmobiliario dentro de España y de Portugal, y cómo han ido evolucionando las exigencias de eficiencia energética, de sostenibilidad y de parámetros ESG en todos estos proyectos, ¿no? Algunos ejemplos de los proyectos en los que hemos participado. Estamos participando en el sector de centros comerciales, como el centro comercial ABC Serrano en su día. Hicimos la remodelación de todo el centro comercial Tres Aguas, obra nueva como Puerto Venecia en su momento, en Zaragoza, todo un proyecto, una referencia donde prestamos servicios de project management, cost management y construction management en una obra, en un proyecto planteado por paquetes. El centro comercial Sanadú, donde hemos participado en la reforma más reciente, así como en el Parque Corredor. No solo en retail, estamos también en el sector de oficinas de manera muy, muy fuerte, con grandes desarrollos de obra nueva, como el edificio Oxeo con Rafael de la Hoz y GMP, Arbórea. Son 2 proyectos en los que resultaron elegidos como los mejores edificios de oficina por la Asociación Española de Oficinas. Proyectos con una gran componente de cumplimiento de grado de sostenibilidad. Los 2 proyectos, tanto Arbórea como Oxeo, obtuvieron LEED Platinum. Hoy en día, las certificaciones, así como a principios de los años 2000, se buscaban certificaciones lo más básicas posibles. Hoy en día casi todos los promotores van al máximo de la certificación, a grados excelente o grados platinum. Y así se reflejan los proyectos en los que hemos estado participando para GMP, Mutua Madrileña, WPP, Metro Acesa. Estos son solo algunos de los ejemplos en los que estamos y hemos participado. Otros sectores donde estamos involucrados, el sector hotelero, proyectos como el Hotel Rich en Madrid, Club Med en Marbella, distintos proyectos en Canarias, en Mallorca, etc. Y es otro sector que cada día apuesta más por la sostenibilidad, ya requerida no solo por los inversores, financiadores, etc., sino por los propios usuarios finales y los que disfrutan de las instalaciones hoteleras. Estamos también presentes en un sector que está ahora muy en boga. Tenemos un equipo muy fuerte dedicado a data centers,
participando en alguno de los campus de data centers más importantes de Madrid o de Lisboa, con servicios completos de Project Management, Cost Management y Construction Management, y que a su vez vuelve a ser importantísimo atenuar en la medida de lo posible las grandes exigencias energéticas que tienen y de consumo de recursos que tienen estos proyectos con las mejores políticas de sostenibilidad y de cumplimiento de ESG. Y esto de manera muy general es una foto de los proyectos en los que estamos participando. Nos entretenemos más en la presentación de lo que es GLIS y le doy paso a Irene para que empiece a explicaros los conceptos clave de la masterclass que vamos a desarrollar. Gracias, Irene. Gracias, Ernesto, por darme paso. Bueno, pues tomando un poco el testigo de lo que han comentado tanto Ignacio como Ernesto, ¿no? Vamos a ver bueno, pues las grandes líneas y que hay a día de hoy en la sostenibilidad dentro de Europa, sobre todo. Y uno de los principales objetivos que tiene la masterclass, y entiendo que a veces, y os lo cuento ya de entrada, es que vamos a tener que dar un paso para atrás para entender un poco lo que viene ahora en un paso para adelante. Es decir, vamos a empezar con los conceptos claves, quizá, y un poco una revisión de cómo se ha ido cambiando y enfocando las cuestiones de sostenibilidad desde que se iniciaron hace años hasta ahora, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido acelerando para ser capaces de entender por qué se piden ciertas cosas y por qué se está yendo en una determinada dirección y no en otra, y por qué a veces los criterios de sostenibilidad nos lo traen distintos agentes que a veces ni siquiera nos los esperamos, ¿no? Todo tiene su relación en las grandes estrategias a nivel mundial y europeo, que es un poco por donde vamos a empezar y que parece un poco echar un paso demasiado hacia atrás, pero que desde nuestro punto de vista es fundamental para entender en el punto en el que estamos, ¿no? Entonces, empezando con los conceptos clave de sostenibilidad, he querido hacer una puntualización entre lo que es el concepto de sostenibilidad y las siglas de ESG que estaréis oyendo permanentemente en empresas, en la prensa, que se utilizan los dos, y por entender un poco qué es uno y qué es otro y tener claro en qué contexto se utilizan. El contexto de sostenibilidad es un contexto mucho más amplio, que todos conocéis la definición, que es la primera que viene aquí, que es la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones. Y lo que pretendía y lo que pretenden es integrar tanto la cuestión medioambiental como la social y la económica del desarrollo. Es las famosas 3 Ps del People, Planet, Profit, son que deben estar equilibradas y una no debe tirar más que la otra, ¿no? Para que pueda ser sostenible. Y trata todo tipo de aspectos, pues conservación de recursos, cambio climático, igualdad social, bienestar económico. Es una cuestión muy amplia que se aplica pues, a políticas, a iniciativas ciudadanas, a todo lo que queramos. Pero dentro de ese gran concepto de sostenibilidad existe uno un poco más estrecho, si queremos, que es el ESG, que son las 3 siglas que se refieren a Environmental, Social and Governance, y que es un marco específico dentro de lo que es el mundo corporativo y empresarial. Es decir, se crean unas 3 patas con criterios y con métricas para evaluar el rendimiento de una empresa. Y contar dentro del mismo todo tipo de riesgos y de cuestiones de estos 3 temas, cómo se está llevando la empresa, las cuestiones sociales con los empleados, dependiendo del tipo de actividad puede llegar más o menos, y las cuestiones medioambientales. Y se miran desde el punto de vista de su desempeño, cómo una empresa funciona en este sentido y qué riesgos pueden venir de estos 3 aspectos para su actividad económica. Entonces, digamos que el ESG es una cuestión particular de todo el tema de sostenibilidad, que es mucho más amplio. Pero bueno, están infinitamente interlazados, ¿no? Y luego en la práctica igualmente.
Aquí es cuando os pido que echemos un poco para atrás para entender y sobre todo para ver el desarrollo temporal que están teniendo las cosas. En cuanto a lo que son las acciones de desarrollo sostenible, nos tenemos que ir a los años 80, bueno, en realidad a los años 70, cuando se empieza a cocer el término y una primera conferencia internacional de Naciones Unidas, que fue en Estocolmo, pero por la primera vez que se sacó una estrategia global, que se habían puesto de acuerdo los gobiernos, las ONGs, expertos, en relación a la conservación de los recursos naturales, fue en 1980, con la Estrategia de Conservación Mundial, y ahí ya se estaban dando las primeras pinceladas de que para poder desarrollarnos empezaron a salir las lucecitas rojas de que para desarrollarse habría que tener cuidado con los recursos naturales, con el medio ambiente, porque iba a ir en nuestra contra a largo plazo. Y es la primera vez en los años 80 para que después en el 87 saliera el famoso informe Brundtland, que es de las Naciones Unidas, igualmente de la Comisión Brundtland, donde se acuña el término de desarrollo sostenible, que es el mismo que hemos visto antes, ¿no? Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Entre uno y otro, en el mundo pues ocurrieron, yo que ya tengo una edad, recuerdo de pues, las hambrunas, por ejemplo, de Etiopía, donde las cuestiones sociales y de desigualdad a nivel global pues empezaron a ser muy importantes. Se empezó a cobrar conciencia de que había que hacer, de que había impactos globales, de que había que programar soluciones globales y de que la culpa o la responsabilidad era de todos. Entonces, con esta idea ya fue en 1992, que coincide más o menos cuando yo empecé la universidad, y por el tema al que me dedico fue muy llamativo, la cumbre de Río, todo el mundo tenía grandes expectativas. De la misma, ¿no? Se hizo para celebrar los 20 años de la primera en Estocolmo, y fue en la que se decidió que tenía que haber una agenda internacional y que todo el mundo tenía que estar más o menos de acuerdo en poner este tipo de acciones sobre la mesa. Fue también en el primer momento en el que se involucraron no solo a los gobiernos, sino también a los científicos y a las ONGs. Se vio que la población y la acción social era muy importante también en estos temas. Y ya un poco por terminar y hilar con ESG, de esta cumbre de Río, los que también tenemos años nos suena la Agenda 21, que es lo que salió de allí, que era un conjunto de planes y políticas para poder identificar como consecuencia del desarrollo económico los problemas sociales que podía generar, las desigualdades, en los problemas de recursos naturales, de agotamiento, y qué políticas, qué soluciones y qué compromisos, en qué líneas se tenían que hacer a nivel internacional para poder implementarlas y que esto empezase a cambiar. Entonces, de ahí salió ya la Agenda 21, que tuvo un paso intermedio, que es la cumbre de Nueva York, en la cumbre del milenio, que con la fecha tan señalada de cambiar de siglo, se volvió a celebrar otra cumbre importante, donde se empezaron a mezclar con conceptos pues, como la pobreza extrema, el hambre, la educación, la igualdad, la mortalidad, la salud, para realmente acabar llegando hasta en 2015, que veis que han sido unos cuantos años, desde los años 80 hasta 2015, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que también fue en Nueva York, donde se definió la Agenda 2030, que nosotros cuando hablamos con nuestros clientes, esto es 2015, ya la Agenda 2030 está dentro de las empresas. Se desarrollaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, está en todos los sitios, está en los colegios de mis hijos, lo tenemos en todos los lados, porque desde estas decisiones y estas definiciones que tardaron años en sacarse en esta cumbre mundial, han llegado pues eso, hasta el colegio. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son los puntos de referencia a partir de los que se desarrolló los conceptos de ESG. Es decir, son planes, son políticas, son criterios que las empresas empezaron a mirar para poder atacar y
y empezar a integrar el desarrollo sostenible con acciones y políticas específicas. Como era muy complicado, nadie sabía muy bien por dónde empezar, empezaron a utilizar estos objetivos que son, no sé si alguno habéis entrado en alguno de ellos, cada uno de estos objetivos tiene un número enorme de subobjetivos que se desarrollan hasta un nivel de detalle muy alto. Entonces, sirvió como un punto de partida para implementar políticas incluso a nivel empresarial. Esto es un poco pues, lo que os comentaba. Esas siglas vienen ESG y ese desempeño y esa forma de explicar una empresa desde un punto de vista sostenible viene de la Agenda 2030 y evidentemente esto afecta a todas las empresas. Empieza a ser obligatorio en las más grandes, luego va bajando y por supuesto pues el sector inmobiliario no se queda fuera de todo esto. Las empresas tienen que empezar a absorber estos objetivos, a marcarse metas y, por supuesto, eso llega hasta el edificio. Y es un poco ese camino es donde vamos, ir bajando desde estos grandes compromisos que, como veis, son a nivel internacional hasta el propio edificio, que es un camino muy largo, pero que ya estamos llegando con números y unidades. Como bien dices, Irene, en la Agenda 2030 está presente en todas las reuniones, en todas las presentaciones, en todos los foros en los que participamos como GLIS. Yo diría que la inmensa mayoría, más del 90 o 95% de los proyectos nuevos en donde estamos arrancando y muchísimos de los que ya tenemos en marcha, es protagonista la Agenda 2030 y es una parte esencial. Igual que no te planteas hacer un edificio sin climatización o sin elementos, es un elemento más de la promoción, no es una acción, no es algo que tengas que decidir tener en cuenta o no, es que estás obligado a tenerlo en cuenta, por eso es algo tan esencial y que, como bien describías, a lo largo del tiempo se ha ido cimentando y se ha ido imponiendo cada vez a mayor velocidad. Esto ha sido una progresión geométrica y estamos en el momento de una aceleración impresionante en la implantación de todos los procesos sostenibles y de ESG. Exacto, porque también es cierto que, como dice el nombre, el 2030 pues está aquí ya. Se Ya. hizo hace un tiempo, pero bueno, nos estamos acercando. Entonces, bueno, una vez visto este gran paraguas, ¿no?, en el que se mueven las empresas a nivel mundial, y no solo las empresas, los países, los organismos internacionales, cómo ha ido el sector inmobiliario, y en concreto los edificios, entrando poco a poco en la sostenibilidad. Han llevado un camino más o menos en paralelo a todos estos criterios y estos conceptos que hemos visto anteriormente. Si veis aquí, bueno, pues es a finales de los años 80, bueno, evidentemente en esta diapositiva he puesto arriba un poco cómo van evolucionando los principales sistemas de certificación, LEED y BREEAM, que son, bueno, y Passive House, que son los más transversales, que cubren más temas de sostenibilidad. Abajo tenéis algunos hitos que son de temas de sostenibilidad global. Y abajo tenéis un poco pues situaciones en el mundo no tan bonitas, podemos decir, que también una cosa siempre va con la otra porque vamos un poquito reaccionando, ¿no?, más que siendo proactivo. Entonces, un poco a raíz de, pues eso, de la crisis del petróleo, de las hambrunas, como comentaba antes, salió el informe Brundtland en el 87 y ya fue en el 88 cuando se creó BREEAM como entidad en Reino Unido y Passive House en Alemania, que fueron los primeros organismos que certificaban la sostenibilidad en edificios. Fue ya un poquito más tarde, con el tema de la guerra del Golfo, que todavía apretó más en cuestiones de energía y de combustibles, y cuando ya se desarrolla la Agenda 21 después de la Cumbre de Río, fue justo después, ya en el 92, cuando se certifica el primer edificio según BREEAM y se forma el Green Building Council en Estados Unidos, que es el que a posteriori, y como vemos en la línea, en 1996 fue el que constituye el esquema de LEED, que es el esquema americano.
y ya fue en el 96. Entre el 96 y el 2008, que es cuando está la crisis financiera, pero no solo por eso, sino porque el Acuerdo de Kioto, que veremos después, se ratifica la Unión Europea, que marca ya objetivos a nivel de reducción de emisiones de efecto invernadero. Además, se publica la directiva donde ya es obligatorio hacer certificados de eficiencia energética de los edificios. Todas estas cosas un poco juntas hacen que las certificaciones de sostenibilidad se incrementen y empiecen a crecer exponencialmente, de forma que más o menos fue en esa época, en el 2010, cuando se crea BREEAM España, porque sabéis que el caso de BREEAM tiene un esquema a nivel nacional adaptado pues, a la normativa de aquí y a las circunstancias españolas. Entonces, un poco por poner en contexto también en el tiempo cómo fueron saliendo estas certificaciones, que fue la primera opción, digamos, que salió a la hora de valorar e implementar acciones sostenibles dentro de los edificios. Luego, bueno, aquí brevemente comentar respecto a las certificaciones qué ventaja tienen. Evidentemente, la principal ventaja a día de hoy, en su momento era la forma más práctica y más pues digamos, más sistematizada de poder atajar un edificio para hacerlo más sostenible de lo que era. A día de hoy, además, produce valor añadido al edificio, mantiene, digamos, su precio en el mercado porque va implementando cuestiones de sostenibilidad que, como decía Ernesto antes, hay que hacerlas sí o sí, te vas quedando atrás si no las haces, entonces pues mantienes el precio de tu edificio, el valor, te diferencia del resto, mejora tu competitividad, es una cuestión muy comercial, pero es cierto que al mismo tiempo pues, te ayuda a reducir ciertos impactos sociales, ambientales, a mejorar la salud y el bienestar de los usuarios del edificio. Y es cierto también que sirve y que te posiciona mejor para conseguir financiación para cualquier cosa que necesites hacer en ese edificio o para ese proyecto. He recogido aquí las certificaciones más comunes, como comentaba antes, LEED y BREEAM, que son las más conocidas, que son muy genéricas, cubren todo tipo de temas de sostenibilidad. WELL y Fitwel está más centrado en el bienestar de los usuarios de los edificios, y WireScore, que es un poco el último que ha entrado en el grupo, relativo a la conectividad del edificio con Internet y los equipos de control informáticos. Con esto voy a pasar por aquí relativamente deprisa, solo porque tengáis un poco las diferencias. Cada sistema de certificación tiene distintos tipos en función de cómo sea el proyecto que se quiera hacer, es decir, si es un edificio de nueva construcción, si es un edificio ya construido, si incluso algunas pues tienen como LEED o como BREEAM, también puedes certificar un planeamiento urbanístico a distintos niveles de plan parcial, plan general, por supuesto. Entonces tienes distintos tipos de certificaciones en función de lo que quieras certificar. La organización que emite ese certificado es distinta, pues está BREEAM, está BREEAM Global, que está en Reino Unido, el Green Building Council de Estados Unidos es el que inició la certificación LEED, y luego los temas transversales que van tratando pues son, bueno, relativamente similares en los dos. Cuando ya entras en harina, pues bueno, está claro que LEED quizá hace más hincapié en lo que es la parte de energía y eficiencia energética. BREEAM trata más transversalmente todos los temas, es más temas de salud, de bienestar, del agua. LEED también hace mucho hincapié en materiales, pero bueno, y también una gran diferencia entre ellos es que LEED es preferido por nuestros clientes más globales, que tienen un portfolio de edificación muy amplio en todo el mundo y que te permite un sistema muy comparable porque es en todo el mundo igual, mientras que BREEAM tiene la ventaja de que ha adaptado su sistema a distintos países, no en todos. Tenemos el sistema original, que es el inglés, que se puede aplicar en cualquier parte del mundo, el BREEAM International.
pero luego hay países como puede ser España o como puede ser Alemania o Holanda que tienen esquemas específicos. Eso está muy bien, facilita mucho la certificación, pero al mismo tiempo pues hay clientes muy globales que no quieren tener distintos agencias que certifiquen sus portfolios. Y luego, pues, para que el resumen de los otros tres que hemos comentado, pues son tres organizaciones diferentes que sacan esos sellos, que tienen para nueva construcción, edificios existentes. WELL puede ser muy específico también como William o como LEED para distintos tipos de activos. Y van midiendo, pues, los aspectos de la salud, que es otro tema de la sostenibilidad. Se le da mucha importancia a la parte medioambiental, pero la parte de salud y bienestar pues es fundamental y para eso hay estas dos certificaciones en concreto. Y como comentábamos también, el WireScore, que es la conectividad digital, es uno de los aspectos también de la sostenibilidad muy importantes, la otra pata que aparece que no, en las políticas globales de la Unión Europea, que es la digitalización, que es un punto fundamental para que un edificio o que incluso a cualquier nivel un edificio, una ciudad, un país pueda conseguir objetivos de sostenibilidad altos, es a nivel de digitalización de todos los procesos y la conectividad es fundamental para ello. ¿Qué otra ventaja tienen las certificaciones de sostenibilidad? Pues aparte de que con el tiempo que llevan funcionando ya han rodado y se van adaptando y van teniendo un cierto nivel de ajuste a cómo van cambiando los tiempos y tienen una metodología que está muy bien encajada con las distintas fases de un proyecto. Tienes un equipo que lo formas diferenciado de expertos. En el caso de BRIAM, el asesor tiene que estar certificado específicamente, en el caso del LEED no. Pero tienes un equipo que va a trabajar dentro de tu proyecto con un grupo de gente que Parece está que muy lo marcado. un grito. Ay. Está mi papá. Ah, nada, perdón. El caso, tienes un equipo que está totalmente centrado en estos temas y funciona igual que funciona un proyecto. Tiene su fase de planificación, ahí tienes que meter ya el equipo de la certificación, estará viendo qué nivel se puede obtener, qué implicaciones hay que tener en el futuro diseño, cómo se mete en la fase de diseño los temas de sostenibilidad de certificación, preparar las especificaciones técnicas para contratistas, luego hacer todo el seguimiento de la obra de la fase de construcción, la fase de puesta en marcha, y ahí unas certificaciones suelen llegar hasta ahí, que certifican, digamos, a edificio terminado después de todo el proyecto, y luego tenemos certificaciones que continúan durante la fase de operación y que deben renovarse y que van siguiendo el desempeño sostenible de ese edificio. No todas tienen las dos. La que es a fase de construcción terminada es una foto finish del edificio estática. El edificio puede ir cambiando. Si tú no la renuevas, pues va a seguir certificando el edificio como se terminó. Y si quieres tener una certificación que va siguiendo a tu edificio y cómo funciona y cómo mejora, pues ya puedes ir a las de fase de operación. Pero digamos que está muy, muy ajustada con cómo se desarrolla un proyecto. Lo cual no quita que conseguir, como comentaba antes Ernesto, clasificaciones altas, BRIAM Excellent, LEED Platinum, no siga siendo un reto, tanto para el equipo de diseño como para todo el proyecto. O sea, encajarlo hay que hacer muchos esfuerzos y incluso a veces hay que sacrificar unas cosas por otras para poder cumplir con todos los puntos si es que se quiere llegar a un nivel alto. O sea que está muy encajado, lleva una trayectoria larga en años, pero sigue siendo en algunos casos pues un reto conseguir esos niveles, ¿no? Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos que yo creo, Sí. Ernesto, que los cuentes. Aquí, efectivamente, son una muestra pequeña de algunos de los proyectos en los que hemos estado gestionando estas certificaciones. Y como comentaba antes, al principio, en los años 2000, se conformaban los inversores, promotores, con tener la certificación, una certificación BRIAM o una certificación LEED, y no importaba tanto el grado de certificación que se obtenía. Hoy en día esto ya no es así y todos, o una inmensa mayoría, van a por el grado máximo de certificación. Ya hace más de 12 años, en proyectos como el Centro Comercial Puerto Venecia o el edificio Prado Park en Madrid, ocupado
por Amazon y la Comunidad de Madrid, obtuvieron certificaciones de sostenibilidad con un grado muy relevante, excelente. Y en estas en proyectos más nuevos es algo que se persigue y no es tan complejo de conseguir si haces las cosas adecuadamente durante la fase de preconstrucción. Estos edificios que hemos gestionado en las tablas, el edificio Oxeo, Rafael de la Hoz, el de Ortiz y León de Arbórea o el proyecto de Metro Bacesa, también allí en las tablas, todos han conseguido la máxima calificación en sus respectivas certificaciones y se han conseguido de una manera muy eficiente gestionando adecuadamente la fase de preconstrucción. Si lo haces así, el impacto económico que tienen estas certificaciones es muy razonable y no es algo que ponga en peligro para nada la rentabilidad de estos proyectos. Al igual que en cualquier elemento del proceso constructivo y actuando como project managers, es esencial trabajar muy bien esa fase de diseño conjuntamente con los equipos de diseño, la ingeniería, el equipo de arquitectura, para ir todos encaminados a conseguir estas certificaciones, incorporando todas las soluciones que favorezcan la obtención de los puntos necesarios y de los créditos necesarios para conseguirlas de una manera suave y fácil de incorporar al diseño. Si se gestiona adecuadamente en esa fase de preconstrucción, podremos contratar en buenas condiciones durante la fase de licitación, incorporando ya todos los criterios ESG y de certificación de sostenibilidad. Y durante la construcción solo habrá que hacer un control adecuado para asegurar que lo que se ha diseñado y que se ha implementado en la fase de preconstrucción realmente se aplica, ¿no? Y se consigue. Es algo que prácticamente ya en el 90% de proyectos en los que Eglis trabaja es una exigencia y es una realidad que estamos consiguiendo. Muy bien. Bueno, pues esto era un poco una introducción de cómo los conceptos de sostenibilidad generales han ido en paralelo desde que se iban desarrollando a nivel global, como habéis visto, hasta los objetivos de desarrollo sostenible, pues y paralelamente iban creciendo las certificaciones de sostenibilidad de los edificios que, como he comentado, tratan pues, temas ambientales y temas de bienestar, sociales, de integración y de funcionamiento de los edificios. Entonces, este camino, que es un poco el que yo creo más conocido respecto a la sostenibilidad en la edificación, pues está empezando a complicarse, si queremos decirlo así, por todos los nuevos compromisos, porque tenemos que volver atrás para explicar los nuevos compromisos, las nuevas directivas que están saliendo, que es una ramificación de todo lo anterior, y en concreto todo lo relativo al cambio climático. Es decir, dentro de todo el desarrollo de la sostenibilidad y del desarrollo sostenible, hay, no sé si llamarlo rama, línea paralela o es lo mismo, pero especializado en este tema, salió la urgencia o la necesidad de hacer algo respecto al cambio climático. En este sentido, ha habido lo mismo, una serie de reuniones y de eventos globales. La primera conferencia del clima, otra vez echando para atrás, fue en el 79, o sea que ya entonces se tenía la impresión de que el clima estaba cambiando. Estamos hablando del año 80, pues más o menos con los primeros tratados internacionales o publicaciones sobre conservación y desarrollo sostenible. Ya se estaba viendo los problemas que podía haber. Desde entonces se han hecho una serie, pues, muchísimas reuniones, las COPs que oís a veces, la COP26, la COP28, todos son reuniones periódicas que se hacen en relación al cambio climático. Por poner dos muy importantes, una fue en el 89, que fue la cumbre de Montreal, de lo que salió el protocolo de Montreal. Igualmente los que tenemos unos años también nos suena mucho. Y que fue digamos, la cumbre donde se marcaron los principios fundamentales para eliminar aquellos gases que destruían el agujero de la capa de ozono, vamos, que provocaban el agujero de la capa de ozono,
en concreto pues los clorofluorocarbonados, los halones, y todos sabéis la historia de pues eso a nivel industrial, pero hasta las neveras de nuestras casas empezaron a cambiar y los fabricantes tuvieron un plazo para que esos compuestos desaparecieran. Y de hecho es uno de los grandes éxitos de este tipo de políticas y de acuerdos internacionales, donde poquito a poco, aunque va con sus oscilaciones, el agujero de la capa de ozono está disminuyendo, con lo que sí que hay un efecto positivo en todos estos acuerdos. Sin embargo, en lo que es la reducción de gases de efecto invernadero, no los que destruyen el ozono, sino los de efecto invernadero, que fue la cumbre de Kioto en 1997, fue el primer intento de decir vamos a limitar emisiones. No podemos emitir, y se puso un objetivo, digamos que era reducir en el 5% las emisiones que se emitían a nivel mundial. Todo el mundo tenía que reducir el 5% y hacerlo entre 2008 y 2012 según más o menos se pudiera. Fue un tremendo desastre, costó muchísimo que que los países lo firmaran, que los gobiernos lo ratificaran. Hubo muchos, pues, por ejemplo, bueno, la Unión Europea, como siempre, pues fue la primera, lo aceptó, lo ratificó. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos en 2001 se salió. Rusia costó mucho, lo utilizó como un gran elemento de negociación para firmarlo y ratificarlo, pero al final se vio que no era útil. No se enfocó correctamente. Con lo que empezamos en esas épocas a intentar ya disminuir las emisiones de CO2 y de metano y no se consiguió la fórmula adecuada. Quería también comentaros, por si lo habéis oído o lo conocéis ya, la IPCC, perdón, que es un panel de expertos a nivel mundial, está en muchísimos países del mundo, lo creó las Naciones Unidas en 1988 y son los que generan, hay distintos tipos de informe, pero se genera un trabajo científico bestial, son universidades e instituciones científicas que están trabajando analizando el clima desde el 88 y viendo tendencias. Si habéis estado un poco detrás de estos datos, pues son los que publicaron hace unos años que efectivamente se está observando un cambio climático acelerado y hace como 2 o 3 años se publicó el último informe en el que se podían recopilar datos demostrando que la actividad humana o antrópica económica y esas emisiones habían acelerado ese cambio climático. Es un organismo de la ONU y es los expertos científicos, no sé cuantísimos hay a nivel mundial, pero hablo de miles de investigadores trabajando en este panel de expertos y que son los que alimentan a la ONU para sus políticas y decisiones. Entonces, fue ya en el 2015, desde el fiasco de la cumbre de Kioto, cuando se hizo la siguiente reunión en París y de ahí salió el Acuerdo de París, que es el acuerdo básico en el que se parte la situación en la que estamos ahora de reducción de emisiones de CO2 y de efecto invernadero. El Acuerdo de París, bueno, ya por seguir un poco la línea, fue un cambio diplomático por completo. En vez de marcar un objetivo igual para todo el mundo, de 5% hay que reducir de cada una de sus emisiones, pues se ha hecho más flexible. Se habla, en vez de hablar de porcentaje de emisiones a reducir, se habla de temperaturas. Dice, vamos a limitar a 2 grados máximo. Se quería llegar en 2015 al 1,5, ya lo hemos superado el año pasado en algunas situaciones, o sea, a nivel mundial, o sea que ya está complicado, pero que no se pase de los 2 grados. Se deben revisar los compromisos de los países porque se deja abierto hasta cierto punto a cada país o a la Unión Europea, por ejemplo, que marque esos objetivos para conseguir no subir de esa temperatura. Y luego, otro punto fundamental es que hay que organizar motores financieros, elementos financieros que puedan financiar todo esto, porque este cambio, esta reducción, esto es nueva tecnología, este cambio de modelo de negocio necesita financiación, si no sería imposible. Con lo que esto se firmó, fue bastante exitoso, lo firmaron
192 partes y prácticamente todo el mundo está en el Acuerdo de París. Puede que no esté Irán y Corea del Norte, pero los demás están con el acuerdo ratificado. El siguiente punto, el Pacto Verde Europeo que mencionaba antes Ignacio. Esto es cómo ha caído en Europa, en la Unión Europea, el Acuerdo de París y todos los demás acuerdos previos. ¿Cuáles son los objetivos? Y aquí es donde se marca que Europa tiene que tener 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. El Pacto Verde Europeo es de 2019, poco después del Acuerdo de París. Asume este objetivo de 0 emisiones netas en 2050 y luego dice otra cosa interesante, para mí más complicada, y es que el crecimiento económico se debe disociar del uso de recursos, se debe encontrar una forma en la que crecer sin necesidad de aumentar el uso de los recursos y no se debe hacer de forma injusta, es decir, porque evidentemente como se requiere, y como veis en el siguiente punto, mucha financiación, no se debe dejar a nadie detrás. Y como veis, pues 1/3 de las inversiones del plan de recuperación del Next Generation, que son 1,8 billones de euros, y el presupuesto de 7 años de la Unión Europea se va a dedicar a financiar todas las acciones derivadas del Pacto Verde. Ese marco, lo que es, bueno, los Next Generation ya lo habéis oído todos, hay una parte muy grande de esto para todo tipo de acciones para llegar al 2050 a neutralidad climática. Y bueno, cómo se gestiona eso ya es otro tema para otra masterclass, pero ahí están. Y luego se generó pues, los objetivos del 40% de reducción de emisiones en 2030, aumentar la cuota de energías renovables y mejora de eficiencia energética en un 27%. Bueno, esto es un poco, esta lo he puesto porque es el típico esquema de cómo es el Pacto Verde Europeo. Tiene abajo, pues en azul, la financiación de la transición y que nadie se quede atrás, las dos otras cuestiones que deben moverlo todo. Pero un poco veis en el círculo todo lo que incluye, ¿no? Que no haya contaminación, implica eliminar la contaminación, implica mejorar la biodiversidad y conservar los ecosistemas, implica hacer que el sistema productivo de la comida, lo que el proyecto que se llama de la granja a la mesa, sea justo y sea respetuoso con el medio ambiente, implica la movilidad sostenible, implica el uso eficiente de energía en la construcción, en los edificios. Hay un paquete específico solo para esto. Implica la economía circular, implica la energía, el uso de renovables a nivel nacional e internacional dentro de la Unión Europea y marcar objetivos de cómo se va a hacer esto hasta 2050. O sea, estos son los grandes puntos que ya os irán, que entiendo que ya os van sonando de muchas cosas que se van haciendo en la práctica, en la edificación, en las calles, de movilidad, de energía limpia y demás. Todo tiene su raíz en esto. ¿Qué ocurrió? En el 2020 llega el objetivo 55. Parece ser que la Unión Europea decidió que se había quedado corta marcando objetivos y un año más tarde reajusta y en vez del 40% de reducción para el 2030 decide que va a aumentar el objetivo a un 55%. Entonces, en 2030 tiene que haber un 55% menos de emisiones en relación a las que se producían en 1990. Además, creo hace mes y medio la Comisión Europea anunció que va a sacar un segundo objetivo intermedio, porque solo había este de 2030 y el de 2050 de 0 emisiones. Van a sacar uno en 2040 y la propuesta de la Comisión es que en 2040 se haya reducido ya el 90% de las emisiones. Con lo que está todo el mundo corriendo que... bueno, eso es a veces la Unión Europea pues marca objetivos y no te dice cómo conseguirlos, te los dice más tarde. Pero esto Pero resume un poco, Irene, ¿verdad? Lo que comentábamos de cómo se está acelerando todos estos procesos y cómo claro, objetivos iniciales se van quedando obsoletos y la propia Unión Europea tiene que actualizarlos e intentar ir a compensar todos los con un esfuerzos. año de diferencia, o sea, de 2019 a 2020 se cambia el objetivo.
Con lo que sí, empieza a acelerar porque también es cierto que nos estamos acercando, entonces hay que correr. Este plan del objetivo 55, que se dice en español, que en inglés es el Fit for 55, tiene toda esta rama de temas orientados a la descarbonización, que si vemos enmarcado aquí arriba está la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que se aprobó el texto final el mes pasado, el 12 de marzo. Todavía no está aprobada formalmente por el Consejo de Ministros, pero ya sabemos los objetivos que tiene dentro. Está la Directiva de Eficiencia Energética sobre el uso de renovables. Y luego, bueno, pues hay otra serie de líneas de normativa que también afectan a la edificación, o puede ser la infraestructura necesaria para combustibles alternativos o para el uso de vehículos eléctricos, de cargadores. ¿Cuál más? Pues a ver qué es. Bueno, lo que es el reglamento del reparto del esfuerzo para que todos los sectores, no solo el inmobiliario o el productivo, tengan que hacer un esfuerzo muy grande y otros menos. Bueno, hay un montón de acciones y de políticas asociadas que están relacionadas unas con otras para conseguir ese objetivo de neutralidad. Entonces, salto al texto de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que es lo que nos impacta a todos y que en todos los proyectos, de hecho ayer estábamos en una reunión y esto estaba claramente presente. El texto que se ha aprobado el mes pasado se aprobará oficialmente ya con número y letra durante este año. Y lo que pretende es marcar objetivos y hacia dónde van a ir los edificios a partir de ahora. La primera imagen, pues veis que los edificios de la Unión Europea representan el 40% del consumo final de la energía y generan el 36% de las emisiones de gases de efecto de invernadero relacionadas con la energía. Pues evidentemente es un punto muy importante sobre el que incidir para conseguir ser neutros en carbono. O sea, las políticas y los planes en edificación son enormes para conseguir esto, porque es un sector en el que si se incide y se consiguen reducciones importantes, el efecto está claro a nivel europeo. Con lo que, bueno, está claro, siguiendo el objetivo general, en 2050 todos debemos ser neutros en carbono, pues lo mismo en los edificios. ¿Cómo marca esta normativa el camino? Que salió el mes pasado, pues los edificios de nueva construcción, que es un poco lo que marca el mercado, es decir, hacia dónde va pues todos los contratistas, los fabricantes y demás. Pues todos los edificios construidos nuevos, los públicos, deben ser cero emisiones en 2028 y todos los edificios nuevos que se construyan en 2030 tienen que ser cero emisiones. Evidentemente, nuestros clientes desde Gliss, pues vemos que los clientes, si van a construir algo ahora, lo tienes que construir ya, cero emisiones. No vas a esperar a que 2 años más tarde de repente te quedes peor que los que se están haciendo en ese momento. Con lo que esto se adelanta y la industria tiene que correr. Parece que hay que hacer muchas cosas, pero yo siempre digo lo mismo, pues yo siempre hago referencia a los años, pero es así. Ahora parece es prácticamente imposible poner un edificio que no tenga LED. ¿Cómo vas a hacer otra cosa? Es que el mercado no te lo permite, aunque quisieras, lo cual es una tontería, pero si quisieras no lo harías. Pues en este sentido es lo mismo. Si el mercado tiene que empezar a producir y a construir estos edificios de cero emisiones en 2030 por obligación, pues se tiene que adaptar antes y será difícil hacer otro tipo de edificios después. Toda la industria va a girar en este sentido, con lo cual iremos acompañados por toda la industria a la hora de conseguir estos objetivos. Pero Exactamente. son exigentes. Es que, como comentabas antes, 2030 está a la vuelta de la esquina. A 2028 solo quedan menos de 4 años. Y Exacto. el reto es muy grande. Entonces, quien esté empezando ya a hacer una planificación de un proyecto, pues ya tiene que estar leyendo esto porque no hay otra opción. Así es, y así lo estamos viendo en las reuniones de diseño que estamos participando ya en todos los Exacto. proyectos. Sí.
Entonces, bueno, la directiva define lo que es un edificio de cero emisiones. No lo define tanto como nos gustaría a los técnicos, pero da unas pautas. La primera, pues que no debe utilizar combustibles fósiles dentro del propio edificio. Esto, bueno, pues tendrá sus retos técnicos dependiendo de la localización y del tipo de edificio, pero en principio se aboga por una clara electrificación del edificio. Luego, cuando sea factible, pues tiene que estar dotado de sensores y de control del uso de la energía y del agua para poder relacionar el exterior con el interior del edificio y que se utilice solo allí cuando haga falta la energía, dependiendo del uso y de las condiciones externas. Luego, el umbral máximo de la demanda de la energía, de la demanda energética de un edificio de cero emisiones tiene que ser por lo menos 10% por debajo de lo que ya está definido como un edificio de energía casi nulo. O sea, la anterior directiva de eficiencia de edificios marca unos consumos, unos kilovatios hora por metro cuadrado, de distintos tipos de edificio que lo definen. Si tú estás por debajo de ese umbral, eres un edificio de energía casi nulo. Eso ya lo tenemos en España traspuesto en esta normativa. Y lo que dicen es que un edificio de cero emisiones tiene que consumir al menos 10% menos. Y lo deja abierto a que luego cada país pues defina su umbral con números, ¿no? Pero debe tener también menor consumo que el que ya está definido. Estos valores se pueden definir distintamente para edificios nuevos o para edificios existentes, porque afecta también a los edificios ya existentes. Y luego pues hay grandes líneas de utilizar pues, fuentes renovables generadas in situ, pueden hacer uso también de comunidades de energía renovables, que es algo que también hemos oído mucho y que también se baraja en proyectos, y sistemas urbanos, allá donde estén disponibles, de calefacción y de refrigeración, siempre que se produzcan con fuentes que están libres de carbono. Entonces, esto es una foto muy genérica de lo que dice la directiva de lo que es un edificio de cero emisiones y qué es lo que debe ser de ahora en adelante. Entonces, un poco no sé si habéis estado alguna vez o habéis estado en algún caso o en algún proyecto donde se hablan de los edificios cero o net zero. Nosotros lo oímos permanentemente de distintos clientes y hay un poco del lío a la hora de definir exactamente de lo que se está hablando. Es decir, tú puedes tener un edificio eficiente que lo que haces es que reduces mucho la demanda de energía. Eso es de hecho, es lo primero que habría que hacer, ¿no? Si eres muy eficiente, podrías llegar a alcanzar lo que es un edificio de energía casi nula, que es lo que viene ahora mismo definido en la normativa y que requiere una cierta producción de energía renovable in situ. Y luego ya tenemos una serie de posibilidades que además en el mercado pues, se le llama de forma distinta, pues net zero, whole life carbon, positive zero. Hay un montón de denominaciones distintas. Al final, depende, primero, parten siempre de que eres un edificio eficiente, que vas a consumir poca energía. Sobre eso, si todo lo que tú haces lo cubres con renovables in situ, entonces eres un edificio de energía nula, porque la autoconsumes. Si produces in situ más de lo que consumes, entonces eres un edificio de energía positiva y porque produces. Y luego, pues el edificio genérico net zero, que puede conseguir llegar a no emitir carbono, porque en parte lo produzca in situ o en parte lo traiga de fuera, lo contrate a una compañía o tenga algún tipo de acuerdo, aunque no sea in situ, pero sea renovable. Todos estos tres últimos son edificios de cero emisiones, que es lo que marca la normativa. Bueno, como hay que tener claro qué es lo que se persigue, si se persigue cumplir con la directiva o cumplir con algún estándar de otro tipo. Todos estos tipos de edificios hablan exclusivamente del carbono que se genera cuando lo operas, de su funcionamiento.
Existe un último que lo he puesto aquí abajo, porque esto es otro mundo, es el carbono embebido, es decir, el carbono que se incluye en los materiales de construcción del edificio y que sobre él también se va a incidir. La directiva, de momento, dice que se deben tender a reducir el carbono embebido de los edificios, pero no se marcan números ni tendencias. Es cierto que en algunos casos ya algunas empresas empiezan a marcar niveles de carbono embebido en sus proyectos. Es bastante complicado porque implica materiales específicos y hacer una búsqueda. El mercado todavía no está muy maduro en este sentido, pero también va de manera que todo el ciclo de vida del edificio, desde su construcción, operación y demolición, se reduzca tanto el carbono operacional como embebido en la medida de lo posible. Un poco retomando el tema de las certificaciones, comentaros que todo esto que estamos hablando hasta ahora pues no está elaborado o no está marcado todavía con una certificación clara como puedan ser las generalistas de sostenibilidad de BREEAM y LEED. Pues hay unas tendencias a poder certificar esto, como la de Zero Carbon Certification, que es un instituto internacional que incorpora eficiencia energética reduciéndolo sus edificios que están certificados entre un 25 y un 30% menos que un edificio estándar. Y luego, por ejemplo, el carbono embebido del edificio lo marcan un máximo de 500. Tiene una serie de estándares que se pueden cumplir o no y que si lo cumple el edificio se puede certificar. Ahora habría que ver si estas certificaciones son interesantes o no una vez que la normativa se desarrolle y si las certificaciones se ajustan a esa normativa cambiante. Porque, por ejemplo, existe LEED Zero, que tiene 4 tipos de certificaciones o 4 ámbitos, que es de carbono, energía, agua y residuo, que lo que pretende es conseguir esa neutralidad, que en carbono se compense todo el carbono operacional, en energía se reduzca al mínimo, sea toda renovable, en el agua lo mismo, se implementen las máximas tecnologías posibles para reducir al mínimo el consumo de agua. Pero digamos que también se ha desarrollado en paralelo a la normativa que se está haciendo a día de hoy, que se está desarrollando y que tiene que llegar desde esa directiva a todos los países, con lo que no tiene, está bien, pero todavía no se sabe si va a encajar o no hacia el camino en el que vamos desde la Unión Europea. Y son certificaciones que están pues un poco en desarrollo. Luego esto, por terminar un poco con la directiva de eficiencia energética, sí que quería comentar de los edificios existentes, cómo están marcando, cómo está haciendo, porque es el gran caballo de batalla de la eficiencia energética de edificios en Europa. La mayor parte del parque de edificios europeo es ineficiente, no produce una gran cantidad de emisiones de carbono y requeriría de muchísima financiación para actualizarlo. Entonces, todo el mundo estaba a la espera de ver qué marcaba esta directiva, qué es lo que hay que cambiar. Tenemos un montón de planes europeos para renovación de edificios, que es donde realmente hay que ir actuando y donde está la complicación. Entonces, ¿cómo ha marcado? Todo el mundo estaba esperando que la directiva publicase límites del estilo de todos los edificios a partir de qué año tienen que tener un certificado de eficiencia energética D o C, que iba a implicar unas necesidades de reformas y de dinero impresionantes, pero al final se ha decantado por los dos famosos 16 y 26%, y lo que ha hecho es marcar a nivel nacional 2 umbrales. Lo que ha dicho es que todos los países deben mirar sus datos de los certificados de eficiencia energética, es decir, los consumos energéticos, kilovatio hora metro cuadrado año de sus edificios en el año 2020, coger esos datos, ver la distribución de los edificios y marcar 2 umbrales. La línea azul, que he pintado yo aquí imaginariamente un poco, que recoge todo lo que queda a la derecha, es el 16% de los edificios con mayor consumo o demanda energética. Y
y la raya roja, que es el 26% de los edificios con mayor consumo. ¿Cuáles son los objetivos? Que todos los edificios, es decir, el 16% de los edificios menos eficientes en el 2030 estén en el lado izquierdo del umbral azul, y que en el 2033 todos los que estaban aquí al lado derecho de la raya roja pasen al lado izquierdo. Esto es una barbaridad de edificios. Veremos a ver cómo se implanta esto, pero desde luego si esto se lleva a la práctica ya estamos renovando todo. Hay que empezar ya. Esto en cuanto a edificios no residenciales, los edificios comerciales. En cuanto a edificios residenciales, bueno, ha sido un poquito más flexible porque es un problema en cuanto a cómo financiar esas reformas. En cuanto a los edificios residenciales, lo que se mira es a todo como un conjunto y se tiene en cuenta el consumo medio de energía primaria o final de todo el parque de edificios residenciales. Y entonces se marcan dos objetivos. En 2030, ese consumo medio, ese número que salga, porque queda por publicar toda la metodología de cómo hacer estos cálculos, ese consumo medio se debe reducir en 2030 un 16% y en 2035 entre un 20 y un 22%. Eso sí, marca esta nota que tengo aquí abajo, y es que de ese 16%, de ese 20%, más de la mitad de esa reducción, el 55% de esa reducción, se debe lograr mejorando los edificios menos eficientes. No puedes irte a las acciones fáciles, ¿no? Con edificios donde haya poco que hacer y los empiezas a cambiar, sino que tienes que actuar sobre los peores en una proporción. Con lo que aquí también hay bastante que hacer. Otra cuestión de esta directiva es la implementación de la energía solar en los edificios. No dice en qué proporción, pero sí que marca un camino en edificios nuevos o existentes, públicos o no públicos, de aquí a 2030. Todos los edificios nuevos residenciales, por ejemplo, tienen que ser en 2029, tienen que tener energía solar in situ. Todos los aparcamientos cubiertos nuevos, está totalmente ligado con el apoyo de los coches eléctricos y poder poner los cargadores. Pero digamos que el camino es relativamente corto, es decir, los existentes, pues por ejemplo, los no residenciales existentes de más de 500 metros cuadrados, pero que ya existen, cuando se haga una renovación integral o la obra que se haga requiera licencia, debería ya instalar, siempre que sea viable, efectivamente, si no se puede, técnicamente no se puede, energía solar en 2027. Con lo que hay una apuesta muy fuerte también por esto, evidentemente siempre con viabilidad técnica y con sus excepciones. Y ya por terminar con la directiva, bueno, pues deciros que evidentemente esto es un paraguas muy amplio de lo que realmente incluye, pero hay pues evidentemente un aumento del número de cargadores eléctricos en los edificios residenciales y no residenciales enorme. Se ha multiplicado, yo creo, por 4 o por 8 el número de cargadores obligatorios. Todos los sistemas de los smart building, de control de energía, de agua, de sensores en el exterior. Igualmente se ha homogeneizado todos los certificados de eficiencia energética en Europa, que no eran homogéneos, para poder recoger esos datos, compararlos y analizarlos de ahora en adelante. Y luego, este que marco aquí en negro, es una cuestión que de momento lo dejan voluntario, que es el pasaporte de renovación del edificio y el potencial de calentamiento global del mismo. Y aquí se abre la vía a este 2050, de forma voluntaria de momento, veremos a ver lo que hacen los países. Cada certificado de eficiencia energética puede incorporar lo que llaman el pasaporte de renovación, que es el plan, ni más ni menos que un plan de descarbonización del edificio, con fechas, con acciones, con costes, que se van renovando y se va renovando cada vez que se hace algo y que se puede inspeccionar, puede sufrir, o sea, un inspector oficial puede ir a ver si se están haciendo esas obras que tú has dicho que vas a hacer. De manera que puedan llegar los edificios a ser neutros en 2050.
y el potencial de calentamiento global para tener en cuenta el carbono embebido. Esto está muy poco desarrollado todavía, pero ya se enfoca. Esto es un poco las cuestiones de la directiva de eficiencia energética y cómo va a impactar a los edificios. Es una forma de, o sea, la sostenibilidad cae sobre el edificio. Esta es la manera directa, es decir, derivado de Acuerdo de París y Pacto Verde, Directiva de Eficiencia Energética, y hay una normativa que hay que cumplir, que es esta, cada país lo desarrollará y todo el equipo de diseño y los propietarios y promotores de edificios pues tendrán que tenerla en cuenta, es aplicarla como cualquier otra normativa. Con lo que esta es uno de los, bueno, de los que llamamos motores de esta descarbonización, la normativa específica al respecto. Y ahora, bueno, pues por dar la otra parte, por complicarlo un poco más allá, porque por supuesto no podía quedarse aquí con una normativa que sale y se va desarrollando y se va aplicando en los edificios, sino que existen otras normativas también que van por arriba y que afectan, que son más de ESG, más del desempeño y de las métricas y del control de las empresas. ¿De acuerdo? Surgen en estos 2 años. La primera que surge en el 2021 y es, como hemos visto, el Pacto Verde, toda esta descarbonización, todo este aumento de la sostenibilidad del parque de edificios necesita de financiación. Entonces, para ello, la Unión Europea tiene todos los fondos, Next Generation, tiene un montón de bonos verdes, que para poder disponer de ellos se requiere justificar que el proyecto sobre el que se está financiando cumple con criterios de sostenibilidad. Entonces, el mercado financiero tiene la SFDR, que son las siglas de la Directiva sobre Divulgación de Información de Sostenibilidad en el sector financiero. Es decir, los bancos, las aseguradoras, los fondos tienen obligación de publicar todos los años qué porcentaje de sus inversiones van a estos proyectos sostenibles. Entonces, tú puedes tener acceso a esa financiación si el edificio que estás construyendo es sostenible. Entonces, tienes acceso a cierta financiación. No sé si de momento las condiciones no son muy diferentes, pero existe una financiación exclusiva para eso. Y los bancos tienen obligación de publicar porcentaje que están dedicando a este tipo de inversión verde. Entonces, ahí hay un claro obligación de los bancos que si un promotor o si un propietario de edificios quiere acceder a esa financiación, el banco le va a pasar su checklist que vemos ahora. Por otro lado, las empresas en sí, las grandes empresas, les dan se ha entrado en vigor el año pasado la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa. Es decir, todo lo que hemos visto antes de los objetivos de sostenibilidad, del Pacto Verde y demás, se deben incorporar en la estrategia empresarial. Debe haber un informe anual que empezará el año que viene a ser obligatorio. Bueno, es obligatorio ya para algunas, pero va a ir poquito a poco hasta 2028 haciéndose obligatorio para más y más empresas. Y aparte tienen la directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad, que está dando un poquito más de guerra y requiere, bueno, está quizás menos importante de momento. En las dos normativas, no sé si habéis oído hablar de la taxonomía europea, afecta a las dos de manera transversal. Todo esto lo que crea es un sistema que permite acceder a financiación para poner en marcha proyectos sostenibles, acelerando el cambio y al mismo tiempo fomentar la transparencia. Todo esto se debe publicar y se debe reportar y se debe poner y se debe controlar por organismos oficiales, de manera que se evite todo lo que ya habéis oído del greenwashing y demás. Debe hacerse de forma transparente. ¿Esto cómo afecta a un edificio? Es lo que vamos a ver ahora. Muy brevemente, deciros que los informes de sostenibilidad que tienen que hacer las empresas incluyen pues, todo tipo de cuestiones, desde sus procesos, sus políticas, tienen que analizar cómo su modelo de negocio puede ser débil o no en función de los riesgos de tipo de la sostenibilidad que tengan. Tienen que identificar esos riesgos.
Es una novedad de esta directiva, es lo que también no sé si habréis oído, que se llama doble materialidad, y implica que toda empresa afectada que tenga que hacer este informe tiene que pensar en qué impactos generan ellos en el medio ambiente, en la sociedad, y cómo la sociedad o el medio ambiente les impacta. Y diréis, ¿cómo puede ser? Pues, por ejemplo, tú estás haciendo una obra, si esa obra está en una zona donde puede haber, yo qué sé, inundaciones, aunque no se inunde la obra, pero esté cercana o en una zona donde está cada vez habiendo lluvias más fuertes, como en Centro Europa y demás, pues puedes tener problemas de suministro o problemas de cortes eléctricos y tu obra se retrasa por este tipo de cuestiones. Pues se pide que en estos informes las empresas miren su modelo de negocio hasta unos niveles de detalle enormes y identifiquen todos los riesgos derivados de la sostenibilidad de ellos hacia el fuera y de fuera hacia ellos. Y una vez que los identifiques, pongas indicadores, números y midas y controles en el tiempo cómo evolucionan. Para hacer esto, pues están todas las empresas rompiéndose la cabeza para conseguir hacer estos informes. Se han publicado lo que se llaman los estándares de reporte en materia de sostenibilidad, que no voy a entrar en ellos, pero me interesa la que veáis la última línea, es decir, hay temas de ambiental, social y gobernanza, o sea, ESG, y de cada uno de ellos, pues por ejemplo, los ambientales, cambio climático, contaminación, recursos hídricos y marinos, biodiversidad, usos de recursos y economía circular. Los sociales, pues el trabajador en la cadena de valor, los consumidores. Bueno, hay un montón de detalles. Cada empresa, cada compañía debe hacer el esfuerzo de identificar aquellos que son aplicables a su modelo de negocio, cuáles son relevantes. Aquí os pongo un poco más, esto se sigue desglosando. Por ejemplo, pues los de contaminación, pues tienes que hablar de la contaminación que produzcas al aire, al agua, al suelo, a los organismos. Si manejas o utilizas sustancias preocupantes, no sé, los usos de la economía circular, la salida de recursos relacionados con productos y servicios, la salida de residuos, un nivel de detalle importante. Y aquí, pues veis, hasta el punto, ¿no? Es que me tienes que hablar del dióxido de azufre, el dióxido. Aquí os marco en negrita, las emisiones de sustancias que destruyen la capa de ozono, los microplásticos. Entonces, hay que ver, por ejemplo, en una obra o en los materiales que tú utilizas en un edificio, si tienen este tipo de compuestos y si se liberan o no, si hay posibilidad de contaminar. O de biodiversidad, lo mismo, pues las empresas tienen que divulgar el número y superficie en hectáreas de terrenos en propiedad, arrendados o gestionados cerca de áreas protegidas. Es un nivel de detalle enorme que va bajando hasta su actividad diaria y tienen que luego recuperar todos los datos para hacer un informe que publican. Con lo que nadie quiere publicar cosas feas. Al final, pues tiendes a querer cosas que te digan que tu contaminación es muy baja, que la estás bajando cada vez más, lógicamente, que no estás tan cerca de ninguna zona protegida, con lo que al final vas generando también un mercado y una forma de funcionar. Esto por la parte de la directiva de las grandes empresas y de sus reportings, ¿vale? Por otro lado, al mercado financiero, que son los que van a dar los créditos para los proyectos, les pasa lo mismo. Ellos tienen que canalizar fondos a inversiones sostenibles y ellos tienen la obligación primero de identificar, si veis aquí abajo, lo que se llaman principales impactos adversos, es decir, cómo manejan a lo largo de toda su cadena de decisiones de dar créditos y de informar y de financiar una serie de impactos adversos de sostenibilidad. ¿Cómo reducen ese riesgo en las decisiones de financiación que toman? ¿Vale? Y afecta exclusivamente, aquí lo tenéis, a bancos, fondos de pensiones, seguros y todo lo que sean instituciones que gestionan inversiones. Aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo es de Nationale-Nederlanden, de cómo ellos van sus indicadores de impactos adversos, cómo los van midiendo porcentajes de inversiones en empresas en las que se invierte con emplazamientos o operaciones situadas en zonas sensibles. Ellos cuentan, recopilan toda esa información. Cuando un promotor va a pedir un crédito de este estilo, le van a preguntar toda esta información.
y tiene que poder encajar con lo que el banco pide. Adicionalmente a lo que es esta directiva de informar sobre qué porcentaje de tus financiaciones son verdes, existen criterios propios de cada banco. Cada banco puede definir, es decir, yo tengo unos créditos verdes y me genero una serie de criterios, por ejemplo. Pues quiero que el edificio no es BREEAM Excellent o LEED Platinum, no le puedo dar este tipo de financiación. O si no tiene una clasificación energética de una A. O si no tiene una demanda de energía primaria por debajo de X kWh metro cuadrado. O si quiero financiar una reforma, tiene que tener una mejora de eficiencia energética de este porcentaje del proyecto. Y así, pues, hasta donde ellos quieran, las instalaciones de energía renovable y demás. Con lo mismo, para acceder a esos créditos, tu proyecto debe ser de esta forma. Y ya por último, la taxonomía, que es el sistema de clasificación, porque ¿cómo puede una empresa decir que lo que estoy haciendo es sostenible o no? ¿Cómo puede decir un banco que su inversión es sostenible o no? Pues para eso se ha creado un sistema relativamente complejo de clasificación. Yo que soy bióloga, para mí la taxonomía no es una palabra muy cómoda que uso siempre porque es un sistema de clasificación, ni más ni menos. En otros términos es un poco más chocante, pero no es más que una gran clasificación de actividades económicas y una gran definición de criterios para decir esto es sostenible o no lo es. A efectos de un edificio, ¿qué va a afectar? Pues lo que es la actividad de construcción y sector inmobiliario es lo que se llama una actividad elegible, es decir, entro dentro de las actividades que pueden hacer cosas de una manera sostenible, con lo que puedo tener acceso a esa financiación. Si soy en la extracción de crudo, pues no estoy en esta lista. Pero como sistema inmobiliario y construcción sí que puedo hacer cosas de manera sostenible. Y dentro de ello, pues tienes un montón de subactividades, la construcción de edificios, la renovación de edificios, la adquisición y propiedad de edificios, la instalación y mantenimiento de los cargadores eléctricos, de los equipos eficientes desde el punto de vista energético. En fin, esta es la lista de actividades. ¿Y cuáles son los criterios? Pues por no entrar en demasiado detalle, porque si no nos alargamos, hay criterios criterios de selección en 6 grandes temas. 2 son el cambio climático, mitigación y adaptación, recursos hídricos, o sea, agua, economía circular, contaminación y biodiversidad. Esos son los 6 puntos sobre los que hay que ir andando. La construcción de un edificio nuevo tiene criterios en los 6 y los tienes que cumplir porque si no, no entras ahí. ¿A qué nivel llegamos? Pues por ejemplo, la mitigación del cambio climático, un edificio nuevo, pues que la demanda de energía primaria tiene que ser 10% inferior a de emisiones casi nulas. Es decir, lo que hemos visto que marca la directiva como uno de los criterios de edificio de cero emisiones. Pues se ha recogido en la directiva y estaba antes ya en la taxonomía diciendo así tiene que ser un edificio. Por ejemplo, en los de más de 5.000 metros cuadrados, pues cuando terminas la construcción tienes que hacer pruebas de estanqueidad, de integridad térmica y tienes que tener un rendimiento X de la envolvente. Y luego tienes que tener calculado el potencial de calentamiento global. Si no tienes todo eso, no cumples. Y así lo mismo. El agua, pues un edificio que estés construyendo, pues en los caudales máximos de los grifos, de las duchas, de los inodoros. Y deben cumplirse con fichas técnicas de tal o de cual criterio. O sea que llega a un nivel también de mucho detalle. Entonces, quien quiera hacer un proyecto, que esto además nos lo piden los clientes cada vez más a menudo, que necesito cumplir para poder tener acceso a esta financiación y cumplir con este sistema de taxonomía, pues tienen que introducir todo esto en fase de diseño. Y por último, que esto es fundamental en la taxonomía y que se suele quedar suelto, y lo traigo aquí para que os acordéis si alguna vez os lo preguntan, es el tema de la adaptación al cambio climático. La taxonomía define toda esta lista, que es enorme, de riesgos climáticos. Es decir, está pues las variaciones de temperatura, estrés térmico,
la ola de calor, la ola de frío, los incendios, bueno, los tornados, en fin, hay de todo todo lo que se os pueda ocurrir. Y hay que hacer un análisis muy completo de cómo el edificio o tu proyecto ha tenido todo esto en cuenta para que el edificio sea resiliente y no se vea afectado por posibles, pues un número por ejemplo, de lluvias torrenciales más elevado de lo habitual, o que el número de olas de calor aumente cada año más. Tienes que ya haberlo tenido en cuenta en el proyecto, porque si no es un edificio que sea más resiliente, tampoco tienes acceso a esa financiación. Entonces, todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿cómo lo incorporamos? Bueno, en un ciclo de vida del proyecto. Bueno, esto es una simplificación de lo que es un proyecto de construcción y de reformas y demolición, bueno, todo el ciclo de vida. Y cómo, pues, por ejemplo, el project management está sobre todo centrado en la parte de diseño, construcción, puesta en marcha y las reformas. Tenemos otra fase donde la sostenibilidad también es muy importante y se hace mucho hincapié, además de los procesos en las fases de construcción y de reformas, que es la fase de compra-venta o de refinanciación. Son puntos muy delicados donde intervienen bancos, donde se valoran mucho los riesgos y se ven posibles pasivos y problemas que vayan a tener los edificios en los próximos años. Con lo que todo lo anterior se tiene en cuenta esos parámetros también en esos momentos de compra-venta o de refinanciación. Y por supuesto, pues durante la operación y mantenimiento del edificio, el Facility Manager tiene que estar pendiente de estos temas. ¿Qué ocurre? Un poco para ir ya cerrando. De resumen y de la idea que queremos transmitiros en esta clase es que tenemos una normativa europea y nacional, la Directiva de Eficiencia Energética, que viene de políticas globales internacionales. Tenemos lo que es las directivas y la normativa que afecta a las entidades financieras y tenemos los objetivos de sostenibilidad que se marca cada empresa. Todo eso baja hasta el proyecto. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, como puedes ver por las fechas, el 2023, 2024, algunas para aprobarse ahora, otras cuestiones y temas que van a entrar en vigor en 2027-28. ¿Qué ocurre? Todavía el sistema de certificaciones no ha avanzado ni se ha puesto al nivel de la normativa, de lo que habéis oído hablar del tsunami normativo y demás. Va a una velocidad tan rápida que, aunque es cierto que BREEAM, que LEED están haciendo mucho esfuerzo para adaptarse a todo esto, de momento nuestra impresión del mercado es que no se está llegando. Entonces, encontramos clientes que necesitan incorporar todos estos criterios que habéis visto antes y que las certificaciones no siempre llegan a ese nivel. Entonces, está en un punto, el project manager tiene que, a veces pues se ve en una posición intermedia y es fundamental para poder coordinar todas esas necesidades que tiene el promotor en el caso de un proyecto, para poder incorporar todo eso que le obligan desde arriba y que está empezando a caer y que llegue hasta los más pequeños detalles del diseño de la obra y del funcionamiento del edificio. Sí, es Irene. Y como bien decías, esa fase de adquisición es en la que ahora mismo estamos viendo una gran exigencia por parte de todos los intervinientes en el proceso, desde los financiadores, inversores y todos los demás participantes en el mismo. Y ahí nacen todos los proyectos. Y cualquier promotor hoy en día, ya a las empresas de project management no nos exigen simplemente una due diligence técnica o una due diligence ambiental, sino una due diligence específica para analizar el grado de cumplimiento de todos los parámetros de sostenibilidad y de ESG, con la dificultad, como bien dices, de que muchas de esas empresas inversoras o promotores que están participando en la transacción no están todavía, no tienen incorporadas dentro de su organización unos parámetros claros de cómo cumplir con todas estas normativas.
Y es ahí en uno de los primeros momentos en donde nos están pidiendo ayuda en la definición de sus propias estrategias y cómo aplicarlas a estos procesos de compra-venta de activos inmobiliarios que se traducirán además en proyectos de reforma o de nuevos desarrollos que tendrán que recoger todos estos parámetros. Es algo que está en el día a día y es muchas veces un asunto mucho más importante que la componente técnica de la compraventa del activo. Exactamente, sí. Llega a ser cuestiones muy de blanco y negro, porque si, sobre todo por la presión que están haciendo las entidades financieras, que tienen digamos, una obligación de ser transparentes y de declarar a dónde van sus inversiones verdes, que obligan que en el momento de compraventas, refinanciaciones, financiaciones de proyectos y demás, se tengan en cuenta todos estos valores. Y si no se tienen, no hay financiación. Entonces, es cuando las convierte un poco en blanco y negro. Entonces, en función de la estrategia que tenga cada promotor o que tenga cada inversor, en esa estrategia propia marcada por sus obligaciones de reporting y demás, pues en función de cómo sea de ambicioso o de exigente, pues así va a ir bajando hasta el propio edificio. Entonces, en cualquier momento, en momentos de reforma, en pedir licencias, en vender, en cualquier momento que no sea una operación normal de un edificio, las cuestiones de sostenibilidad es cuando saltan a la palestra, ¿no? Entonces, bueno, de cara a un poco como, pues bueno, esto es un poco lo que comentábamos antes, hay muchos temas que se solapan de cuestiones de sostenibilidad que no están cubiertas por esas certificaciones a día de hoy. Y que tienen que dar respuesta a muchos agentes que las piden de distintas maneras. A nosotros nos pasa, sobre todo en compraventas, que como bien decía Ernesto, son momentos muy delicados donde se valoran los riesgos con mucho cuidado. Cada agente pide una cosa, el banco una cosa, y son parámetros de un nivel de detalle importante. Entonces tiene una componente técnica muy fuerte, pero llega hasta el punto de dar o no dar una financiación. Con lo que, bueno, ya por terminar, pues bueno, los expertos o consultores de sostenibilidad a lo largo de proyectos, pues a día de hoy tienen una vertiente como mucho más, menos definida que antes. Puede haber clientes, promotores, inversores que te pidan que intervengas con ellos o como consultor de sostenibilidad, no como project manager, pero el project manager tiene que contar con figuras de este estilo. Que pueda ayudar al promotor a definir esos niveles, esas métricas, esos objetivos a fase de proyecto en concreto o en ese proyecto en concreto, o a un consultor que pueda ayudar a esas directrices o esas métricas que ya están definidas, bajarlas a nivel del proyecto y a todas sus fases. Con lo que realmente el project manager tiene que estar coordinando de una forma un poco menos organizada que antes, quizá de momento, todas estas cuestiones para que no se pierdan de vista en todas las fases del proyecto. Probablemente salgan certificaciones y salgan verificaciones de todo tipo de informes y demás en un futuro para intentar regular y organizar estos procesos, pero de momento es muy caso por caso. Realmente lo están haciendo los que van por delante del mercado, los que están apostando por la sostenibilidad de una forma fuerte. Todavía hay una gran parte del mercado que está atrás y que se está empezando a entrar en estos temas, pero los hay que van muy por delante. Entonces, en función de eso hay que ir adaptando cada proyecto y como project manager a cada circunstancia, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irene. Ignacio, pues si te parece bien, podemos dar paso al turno de preguntas y dudas que hayan podido surgir. Pues muchas gracias, Irene, muchas gracias, Ernesto. La verdad es que todo un reto Ya tenemos no- por delante. Me agobia un poco, ¿eh? Sí, sí, Sí. Esta los pasos son muy directiva. ajustados. Y ahora me imagino que todos los procesos de transposición de las directivas europeas a legislación, en este caso nuestra española, pues es una tarea que tenemos por delante muy, muy, muy interesante. Bueno, Totalmente. pues efectivamente,
Preguntas, dudas que tengáis. Es el momento. Adelante, abrid vuestro micrófono y formuláis la pregunta y tanto Irene como Ernesto pues os contestarán cuando queráis. Yo os quería hacer una pregunta que creo que es evidente y es ¿cuál es el coste de la implantación de toda esta legislación medioambiental cada vez más exigente? Pues mira, no te sé decir números, sé lo que tiene guardado la Unión Europea para ello, que por supuesto no será lo que se necesita, no estará pensado para cubrirlo todo, pero la verdad es que no sé si en números no te sé decir, o sea, ya solo el presupuesto de los fondos Next Generation es un tercio de lo que tienen y es el presupuesto de 7 años de la Unión Europea, que es lo que se estima para poder llegar. O sea que ya solo eso en las estimaciones. Por eso decía yo que la parte de cómo financiar todas estas acciones daban para otra masterclass, porque cómo se va a canalizar todos esos fondos, porque ya estamos viendo en los que ya se han hecho hasta ahora, incluso para placas solares y demás, lo complicado que es, pues esto todavía es un poco incógnita, cómo financiarlo. Pero no sé si nos podríais dar un orden de magnitud de cuánto supone con respecto al presupuesto de una edificación. Bueno, Ah, en caso concreto de un proyecto inmobiliario, como comentaba antes, en función de cómo gestiones el proyecto, puede variar mucho el coste de implantación de todas estas medidas. De repente, si te acuerdas de las certificaciones de sostenibilidad o de implementar estos parámetros en la fase de construcción, cuando ya estás muy comprometido con contratos de construcción, etcétera, el coste puede ser muy alto. En fase de preconstrucción, si lo manejas bien desde un principio y desde el primer momento, tienes claros los criterios que quieres implementar y los manejas adecuadamente, el coste no es tan... Una certificación, por ejemplo, de LEED, si vas a un nivel Platinum, yo creo que no debería tener más allá de un 1,5% de impacto, un 2% sobre los costes de construcción que supondría ejecutar ese edificio con los parámetros exigidos por el Código Técnico de la Edificación y los estándares que se están desarrollando hasta ahora. Gracias. Nada. Laura, no, Francisco, hace una pregunta por el chat. Dice, ¿qué medidas de sostenibilidad estáis adaptando en los proyectos de data center? En los data center. Bueno, es un sector muy conflictivo en ese sentido. Son instalaciones que demandan una cantidad de recursos energéticos, hídricos y de otro tipo, que tienen un gran impacto en las ubicaciones en las que se implantan, ¿no? Con lo cual, los propios promotores de centros de data centers, perdón, son los primeros interesados en demostrar a las autoridades locales y a las comunidades vecinas que van a implementar las mejores medidas posibles para minimizar el impacto que puedan tener estas instalaciones, ¿no? Todo esto, todo lo que es eficiencia energética va al máximo nivel. Se intentan aprovechar situaciones de ventaja en función de la ubicación. Estamos construyendo data centers refrigerados con sistemas de agua proveniente del mar, por ejemplo. Bueno, mucha captación solar y todos los elementos que se pueden aplicar a cualquier edificio y proyecto inmobiliario, pero al máximo nivel, intentando minimizar dentro de lo posible el impacto que tienen estos proyectos. Simplemente en refrigeración tiene un consumo altísimo, ¿no? de agua. Incluso están pensando, ¿no? Utilizar la ubicación de algunos data centers para generar energía y calentar zonas de edificación y demás, ¿no? Hacer calefacciones centralizadas. Bueno, es una Sí, infraestructura importante. sí, eso se está implantando y se está aprovechando toda la energía térmica sobrante de estos edificios están sirviendo para poder plantear ventajas sociales en las ubicaciones en las que se implementan. Correcto.
Muy bien, gracias. Laura García dice, disculpa mi ignorancia, ¿se puede certificar inmuebles que se encuentren dentro de un edificio o se certifica el edificio entero? Bueno, las dos cosas. Pero bueno, adelante. Las dos cosas, sí, efectivamente. Con que se especifique a la hora de exactamente el alcance que vas a certificar y que tenga un cierto sentido, pues se puede hacer por trozos o entero. Francisco Vicente dice, sobre todo eficiencia en equipamiento, ¿no? Para bajar el PUE. Bueno, Bueno, en la estructura de propiedad de los centros comerciales en general no son comunidades de un gran número de propietarios. O sea, solo los centros comerciales más antiguos, algunos tocos y algunos centros comerciales de primera generación, eh, tenían una estructura en la que cada local tenía un propietario diferente. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de los casos, la inmensa mayoría, es un único propietario o una comunidad muy reducida de propietarios que es relativamente sencilla de poner de acuerdo para poder implementar todas las medidas de eficiencia energética y de sostenibilidad en los proyectos. Aquellos proyectos en los que la estructura de propiedad no es así se han quedado obsoletos precisamente por la incapacidad o la imposibilidad de ponerse de acuerdo para poder hacer reformas en condiciones y darle una vuelta al centro comercial que se pueda para adaptarlo a las nuevas corrientes, incluida la implementación de todas estas medidas. Entonces es relativamente sencillo en general hoy en día implementar, que se pongan de acuerdo para poder implementar estas medidas. El resto son inquilinos, operadores que funcionan con contratos de arrendamiento frente a la propiedad que tiene muy pocos componentes. En un centro comercial puede haber una comunidad de propietarios formada por dos grandes anclas, el gran hipermercado y un gran inversor o gran propietario de centros comerciales. Uno, dos, tres participantes en estas comunidades de propietarios, como mucho. Y muy alineados en sus intereses porque son un propietario, grandes empresas o organizaciones, instituciones muy alineadas con estos objetivos. muy bien, gracias. Irene Blanco, yo creo que la pregunta de Irene ha quedado contestada con esta última intervención de Ernesto, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Podéis intervenir, y en vez de escribir en el chat, podéis abrir el micrófono y hablar, si queréis. No seáis tímidos. Yo tengo una pregunta. ¿Qué plazos, qué tiempos creéis que tardarán en empezar a hacer esas transposiciones de las directivas europeas, empezarán a incorporarse ya aquí en España y empezar a ser obligatorio todas estas implementaciones? Ya sabemos que el 2030 es la fecha límite, pero tenemos que estar ya nerviosos para el año que viene, para el otro, para el 27 o el 28. Yo diría que sí, porque va a ir bastante en paralelo. Quiero decir, hay un calendario que ha sacado la Unión Europea sobre todo porque hay que implementarlos con muchos números y mucha metodología de cómo se calculan las cosas y cómo se van a justificaciones de por qué esto es emisiones cero o por qué tienes que estar por debajo de esta demanda, ¿no? Entonces, el generar esos, es curioso, lo ves, el calendario de desarrollo de la normativa termina cuando ya tiene que estar implementada. Entonces, yo creo que todo el mundo está corriendo ya con la incertidumbre que eso supone, pero en esa dirección, porque yo creo que va a ser, o sea, de aquí al 2030 son 6 años, yo dudo que haya nada publicado antes de 3 años y con Es que esto ciertas va, limitaciones. esto va en Y sin cascada hacia embargo, abajo. Quiero decir que, por supuesto, los project, consultores, toda la estructura en fase de proyecto, pero en fase de construcción, los fabricantes todos tendrán que adaptarse y las subcontratas que entran en la obra, ¿no? Claro. Contratadas o no directamente por el project, si es una paquetización o directamente
desde la constructora principal, pero tendrán que ir incorporando todos estos procesos, ¿no? Sin Sí, duda, y sin duda alguna. Y decías que si para cuándo deberíamos empezar a ponernos nerviosos. De manera inmediata. Es que los mercados financieros ya están descontando todo esto y están exigiendo participar en proyectos que cumplan todos estos objetivos. Entonces es que el mercado está yendo por delante de la aplicación de las normativas de manera obligatoria. Y en todas las transacciones que estamos viendo ahora mismo en el mercado, se autoimponen, bueno, impuestas por los mercados financieros por querer solo invertir en proyectos de estas características, están imponiendo ya la implantación de todas estas medidas, con esa incertidumbre de no saber si lo que estás decidiendo ahora finalmente cumplirá con los requisitos de esas normativas obligatorias que aparecerán a partir del año que viene. claro, ese es el problema, que la incertidumbre genera un riesgo que son lo que los inversores y los bancos no quieren. Entonces al final bueno, pues no se gestiona un poco de forma dispar hasta que esto ocurra y bueno, es la dificultad que tiene, que hay que correr en exceso y que lo han dejado para que no genere muchas, bueno, incluso no sé si lo habéis visto en las noticias, lo han dejado bastante abierto a esa implementación en los países, porque si no, no se aprobaba la directiva. Como esta o como otras, ¿no? Ha habido que abrir un poquito, levantar la mano para que cada país luego pueda hacer lo que considere o tenga tener cierta capacidad de adaptación y eso pues genera mucha más incertidumbre aún y los plazos siguen siendo los mismos. Entonces, Claro, porque entiendo que muchos bancos y entidades financieras no querrán financiar ciertos proyectos o ciertas actuaciones o ciertas obras si las constructoras o el proyecto están bajo estas directrices, ¿no? Pero tendrán que tener normativas claras traspuestas para poder agarrarse y denegar o no esa financiación. Entiendo. Entonces es un momento complejo, ¿no? pues sí, es muy complicado. Por eso es difícil que no hay nada que te lo lleve de la mano bien montado desde el principio de un proyecto. Hay que ir en cada paso parando y valorando. Muy bien, muy bien. Seguramente habrá que instaros a otra masterclass dentro de un año. Esto habrá avanzado exponencialmente. Entonces, Efectivamente. En tendremos un luego, año habrán pasado muchas cosas, seguro. y además tendremos a la IA ya dando soluciones o tomando decisiones, ¿no? Quizá Bueno, por algunos de nosotros de cómo hacer esto. exacto. Qué bárbaro. Bueno, no sé, ¿tenéis alguna pregunta más? Irene Blanco acaba de escribir los subcontratistas y el cálculo de la huella de carbono asociado a los materiales es de una complejidad mayor, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, El cálculo de la huella de carbono asociado a los materiales es de mayor complejidad. Lo pregunta si es cierto esto o no. la huella de carbono asociada a los materiales es tan... creo que ha tenido algún problema Irene de logística. Ah, que te has quedado pues pasa que Se quedó sin cobertura. nos hemos quedado sin batería. Ah, bueno, Pues Disculpad. nada. seguramente puedas responder mejor que yo a esta pregunta que hace Irene Blanco. La complejidad del cálculo de la huella de carbono. ¿Es más compleja a la hora de calcularlo sobre los materiales? No, no necesariamente. O sea, bueno, sí es más complejo, efectivamente, que solo se me ve borroso, pero que solo la parte operacional de consumo de energía es una parte mucho más sencilla, efectivamente. Lo que es la huella de carbono de los materiales hay que meterlo dentro del ciclo de vida del edificio, por eso hay que hacer primero un análisis de ciclo de vida y después de ahí calcular la huella de carbono, sí, efectivamente. Que es Claro, porque es la recuperación del material en el momento de la deconstrucción del edificio, ¿no? Si se diera el caso.
pasado su ciclo de vida, serán 100, Exacto, 100 y pico años. Eso es, la huella de cada material del transporte hasta la obra de tal, ya requiere de unos cálculos mucho más complicados, sí. Así, veo el comentario de la cadena de valor. Sí, pero eso forma parte de la metodología. O sea, la huella de carbono de un edificio pues tiene un alcance con unos límites X o Y, o sea, alrededor. Es cierto que no se lleva hasta el infinito, como cualquier huella de carbono, porque en algún punto hay que parar la cadena de valor, como comentas. Pero es una cuestión que metodológicamente está ya más o menos aclarada desde un punto de vista aceptado por todo el mundo, utilizando los software habituales para los ciclos de vida de edificios. Pues sí, tienes razón, Irene, que a la hora de traspasar todos estos criterios a las distintas subcontratas, pues eso supone una mayor complejidad porque tienes cada una de las empresas participantes en la cadena de suministro tienen que estar participando de todos estos criterios, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Más complicado y en el sentido de la SIMAPRO, para un edificio es mejor, bueno, mejor, yo no voy a decir ni mejor ni peor, el SIMAPRO te vale perfectamente, pero está también el LCA One Click, que es exclusivamente de edificación. Entonces, pero el SIMAPRO también vale. Bueno, y hay más. Eso es el LCA One Click. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, lo dejamos aquí, porque los alumnos de máster querrán tener un pequeño descanso para la siguiente clase. Muy bien. Pues Bueno, muchísimas gracias a lo todos, dejamos aquí. Ignacio. Muy bien, Ernesto, Irene, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un verdadero placer y muy, muy, muy interesante esta masterclass que nos habéis impartido. Os estaremos en breve porque esto va tan deprisa que habrá que ir avanzando poco a poco, ¿no? Muy bien. Muy bien, Pues, gracias a vosotros. Bueno, perfecto. muchas Muchísimas gracias a gracias. todos. Gracias. Nos vemos los alumnos de máster en un ratito, ¿vale? Gracias por la excelente Pequeño descanso. presentación. Adiós. Gracias, Jorge. Adiós. Chao. Gracias. Ernesto, un saludo.